La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire. Bienvenidas, bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca@gmail.com, y también una cuenta de Twitter, o llamadle X, @ladeporteca, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. Este programa ni ningún otro serían posibles sin los técnicos, así que muchísimas gracias a todos los compañeros técnicos que me ayudan cada día. Arrancamos ya. Himno titular, con Julio Ruiz. No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga Lopetegui, sonríe, Florentino paga bien, dando pena. Pues aquí estamos un viernes más con Julio Ruiz en su himno titular. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Todos los discos son grandes, tu podcast. Cada semana lo tenéis, lo podéis escuchar con invitados de lujo, grandes entrevistas, descubrimientos musicales, que yo aprendo mucho con Julio, bueno, escuchando tu podcast y más aquí, porque además viendo las dos viñetas musicales que me traes para esta semana. Tiene copyright lo de las viñetas. Sí, tiene copyright. Yo ya voy tomando también nota de todas tus expresiones y me encanta lo de la justificación, lo de no sé qué, me gusta mucho cómo lo explicas todo y claro, yo como buena alumna que soy, pues voy tomando nota y aprendiendo. Hoy nos vamos a Suecia. Sí, y además con dos músicas totalmente distintas, pero que tiene que ver, por supuesto, con el fútbol. Bueno, podría tener que ver con algún que otro deporte distinto, pero veréis. Alpaca Sports, esta canción se llama Autograph. Es el adelanto del nuevo álbum del proyecto de Amanda, Andreas, Liz, y que tiene el apoyo desde hace un tiempo de Cristina Quesada, que mira, el otro día en Facebook comentaba que, qué bien, cuando hace unos años pues tuvimos oportunidad de entrevistarlo en mi programa de Radio 3. Bueno, pues resulta que Andreas y su madre siempre fueron, me imagino que en vez de padres a hijos, de madres a hijos. Eran fans del Örgryte, que la verdad es que luego no tenía el gusto de conocer a este equipo sueco. Bueno, pues al final de los años 90 hacían lo que hace mucha gente en los partidos, que se va allí a esperar a los jugadores para el autógrafo, hacerse una foto y bueno, y tener la oportunidad de que estuviera cerca el ídolo. Bueno, pues esta canción de Alpaca Sports, en definitiva de Andreas, está dedicada a Borgesson, Simonsson y Albach, que son pues tres en este caso, futbolistas de ese equipo. Y fíjate, Borgesson murió en septiembre a los 68 años y como le había dicho Andreas, lo de la canción dedicada a ellos, quiso aparecer en el vídeo. Apareció en el vídeo, es un toque absolutamente sentimental. Qué bonito. Canción dedicada a un futbolista, se va a morir y quiere salir antes en el vídeo. Bueno, por cierto, el Örgryte es un equipo de Gotemburgo y que ganó la Copa en el año 2000, o sea que tampoco se trata de un equipo así como menor. Y bueno, el título de la canción Autograph, ya se habla eso, del autógrafo que firma la estrella al seguidor, al fan. Bueno, pues en la letra de la canción se dice algo así como yo quería ser tú, porque claro, un niño, ¿qué quiere? Pues juega al fútbol y le gustaría ser como su estrella. Y el futbolista está con un cromo precisamente de, bueno, en donde está él cuando jugaba al fútbol. O sea, que tema totalmente sentimental y además de un disco fresquito, porque sale ahora. Alpaca Sports, Autograph. Put all my trust in you without a doubt.
Qué bonita la canción, qué valiente por parte del futbolista el querer aparecer y qué bien lo de que se titule Autógrafo y lo que has estado contando, pero es que además el grupo llamándose Alpaca Sports, que parece una tienda de deportes, me dan ganas de ir preguntarles que cómo están las zapatillas de correr para comprarme unas nuevas o bueno, no, la verdad es que no sé. El caso es que bueno, me gusta la música. Suecia es tiene una gran industria musical, más que una industria, yo diría una fábrica artesanal, sí, porque es verdad que trabajan muy bien en la producción. En pop son auténticos campeones, aunque también hay otro ramalazo de rock duro que tiene que ver con lo que va a sonar a continuación. Maravilloso. Venga. Joder, qué contraste. ¿Hablamos o que suene, no? Dale un poco que suene, a ver, para ver el contraste. Por favor, cuéntame qué es esta fantasía. Bueno, no sabes sueco, ¿no? No, porque la letra es en sueco. Verás, esto es como una especie de supergrupo en donde aparecieron pues nombres ilustres de distintas bandas del territorio heavy sueco, como por ejemplo King Diamond, Candlemass, Soilwork, y la canción se llama Nu Javier, o Nu, bueno, como no sé sueco... Bueno, no sabemos cómo se pronuncia, pero se escribe N-U Javlar, J-A con diéresis V-L-A-R, que a mí me suena que esto es como una por ellos o algo así, es como un grito típico de los suecos. Sí, a lo mejor Charlotte no lo podría pronunciar bien. Es verdad. A ver, es que habrá que llamarle para que nos diga que tenemos que hacer una lista, claro. Bueno, Charlotte, en un ratito entre gol y gol, anda atrás. Nos cuentas qué significa Nu Javlar. Claro. Bueno, pues este es un himno de la selección sueca después de que no se pudiese jugar, como sabes, la Eurocopa 2020 por la pandemia, por el COVID. Son bandas reputadas del heavy de allí y Jørgen Peterson, que es futbolista, le encargó a Björn Street que hicieran esto. Esta es nuestra hora, nuestra victoria. ¡Vamos! Y que quiere decir algo así como jolines, por no decir otra cosa. O jopetas, la traducción. La traducción es como... bueno, sí, la palabrota que empieza por J y por O. Eso es. Vamos, que si alguno se estaba quedando así un poco dormido con Alpaca Sports y la canción tan bonita esa que nos has puesto, de que se titulaba Autograph, con esto ya se han despertado, o sea, ya está claro. Que por cierto, Natalia, como seguro, vamos, lo sé porque me lo han contado, que este himno titular dentro de la Deporteca lo sigue gente que está muy versada en el fútbol internacional, dirá, anda, no han dicho lo de Jørgen Peterson. Bueno, pues Jørgen Peterson jugó en el Borussia Mönchengladbach, o sea que para que quede todo bien relatado y ajustado. Y además que esta canción, lo hemos dicho, ¿no? Que acompañó a la selección sueca para aquella Euro 2020 que se tuvo que posponer hasta 2021, pero que a nosotros nos encanta poner canciones que acompañen a las selecciones, que yo creo que aquella buena práctica empezó con el War in Motion en el Mundial de 1990 en Italia con la selección inglesa, y mira, hemos acabado aquí con este supergrupo y este Nu Javlar, que significa, o como se diga en sueco. Pues Julio Ruiz, muchísimas gracias. Hoy hemos estado en azul y amarillo. Eso es, en Suecia. En Suecia. Pues hasta aquí himno titular en el día de hoy. Bye bye. Yeah.
Tú antes molabas, la sección literaria de Marcos Pereda en La Deporteca. Y lo que surja. Llega el turno de Marcos Pereda con su sección literaria, que ya lo habéis escuchado cómo se titula. Nos costó mucho encontrar el título, pero al final yo creo que lo hemos clavado. Marcos Pereda, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, gracias. Todo bien, ¿no? Has empezado bien el año, vas ya caminando Welcome to the Jungle. Sí, bueno, a ver, ya se llega a un cierto momento que es todo un leve descender, así que con estoicismo. Me encanta lo del descenso porque además vamos a hablar de ciclismo. Yo no sé por qué hablamos de ciclismo tanto en esta sección. ¿No será porque te gusta a ti un poco, quizás? Hombre, para un deporte del cual los aficionados saben leer, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Hay que decir que es verdad que es un deporte muy literario, da para mucho el ciclismo. No hay más que ver la editorial donde tú publicas algunos de tus títulos, libros de ruta, de verdad que tienen historias extraordinarias. Hoy precisamente vamos a hablar de uno de los libros que tú has publicado, La Carrera de la Paz, que a mí me sorprendió mucho porque fíjate que es algo tan importante, lleva tantos años celebrándose y ha sido tan trascendente que yo ni siquiera sabía que existía hasta que cayó tu libro en mis manos. Pero no vamos a hablar de tu libro. No sé si me quieres presentar tú al protagonista que tenemos hoy. No, lo presentas tú, que eres la coordinadora de todo este asunto. Me encanta lo de coordinadora. Lo de coordinadora me flipa. Es que no sabía muy bien qué titulación atribuirte. No, pues soy la directora del programa, no sé cómo decírtelo, desde hace 20 años, pero bueno. Entrenadora, eres la cholo. Sí, además es verdad que tengo ese punto de, venga, vamos a por ello. Bueno, el caso es que hoy me lo propusiste tú, además, ¿por qué no hablamos del libro de Juanjo Moral? Y dije yo, ¿qué libro? Que no sé qué libro es, y ya me pusiste tú al día de qué estábamos hablando. Sin duda, yo creo que es algo que es importante que hablemos de ello, porque llevamos 20 años en este programa y yo llevo 20 años reclamando que haya literatura de ficción que tenga una parte real, ¿no? Porque lo que hemos hablado al principio con tu libro de La Carrera de la Paz, hay tantas historias en torno al deporte y tan pocas veces que se han llevado a la ficción que es que además da para ello. Voy a presentar a nuestro protagonista de hoy, a nuestro invitado, Juanjo Moral. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas. Natalia y Marcos, encantado de hablar con vosotros. Sí, además es que yo sí que estoy encantada de hablar contigo. Tengo que confesar que no me he leído el libro, porque esto al final Marcos me lo dijo a principios de semana y hemos llegado al viernes y no he conseguido hacerme con el libro ni leerlo. Pero me fío plenamente de la sugerencia de Marcos, porque es lo que es esto que estamos hablando, ¿no, Juanjo? Es una novela de ficción dentro de un marco histórico real. Así es. Esto nació de una historia real, que fue la historia deportiva de mi padre, que era ciclista en los años 70, que con la selección española disputó también por primera vez esta mítica carrera de los países del este. Ganaron él una etapa y otro compañero, Martínez Heredia, otra segunda. A mí me parecía algo fascinante. He de reconocer que ya con edad avanzada, no de niño no le hacía mucho caso a las historias de mi padre. Y ya con 30 y tantos, yo dije, esto hay que hacer algo con esto. Vencer en tierra de espías es el título. Para poner en contexto para los oyentes, porque claro, tanto Marcos como yo sabemos bien de qué estamos hablando. Además hay una noticia que publicó Nacho Lavarga en Marca hace algunas semanas que también explica perfectamente en qué consiste el libro y todo lo que rodea. Me imagino que el principio, Juanjo, sería a partir de las historias que te cuenta tu padre, ¿no? Hablamos muchas veces que las historias de ficción y los guiones de las películas nacen desde un acontecimiento real y luego ahí va creciendo y el autor, ¿no? El creador, pues va añadiéndole cosas a esa receta y luego se convierte en la historia final. No sé si fue por ahí la cosa. Sí, claro que sí. Esto en realidad nace de que, mira, nosotros en el salón, en casa de mis padres, poníamos una foto del podium, o sea, una foto marcada, una foto así muy bonita, de mi padre en el podium de la Carrera de la Paz, en esta etapa que ganó. Yo recuerdo de niño verle pues cómo miraba la foto con un halo de nostalgia,
y nos contaba a mi hermano y a mí pues que había sido en la RDA, en la extinta RDA, en la Alemania Oriental, que también se corría en Checoslovaquia, en Polonia, que los corredores de los países comunistas andaban como motos, era una carrera importantísima, y como os decía antes, pues de niño no le hacías mucho caso, seguías viendo los dibujos animados, y no fue hasta, yo creo que teniendo casi la treintena, con 20 y muchos, pues un sábado de estos a la noche, que ya igual decides no salir, y me pongo en Google, pues de puro aburrimiento, y digo, bueno, si mi padre me decía que esta carrera era tan importante, ¿será cierto lo que me decía? Y me pongo desde cero, porque no teníamos nada más que una foto, nada más, ni una más de toda la competición. Me pongo desde cero a investigar sobre lo que era esta carrera, sin más poniendo Juanjo Moral Carrera de la Paz. Y empiezo a tirar del hilo, y después de años, pero muchísimos años, hoy es el día que tenemos un montón de fotos, no sé, en torno a 200, unas 40 y tantas de mi padre, de todo, del podium, de cómo entra en meta, tenemos vídeos, tenemos periódicos, y me junté con tanta información que, como os decía antes, dije, hay que hacer algo con esto. Pero yo no me veía a mí mismo, y tampoco veía que la historia tenía como para hacer un libro biográfico, vamos a decir, o deportivo. Y lo quise combinar con otra de mis pasiones desde siempre, o por lo menos desde edad adolescente, que era la literatura de la Guerra Fría. Y yo, de verdad que os lo juro, que al principio pensaba en una tercera persona, ¿no? Decía, a ver si alguien algún día, sería súper chulo que alguien hiciera una mezcla entre la historia real esta que vivió la selección española en 1975 en estos países más allá del telón de acero, pues eso, con historias de espías de la Guerra Fría. Y esa persona obviamente no aparecía. Entonces llegó el día, en diciembre del 2020, que dije, venga, o lo haces tú o no lo hace nadie. Qué bueno, y al final, que no sé, te gustan mucho las novelas de espías, me imagino que como referente tendrás a John le Carré, ¿no? O alguien así. O a referente máximo. ¿Sí? Y El espía que surgió del frío, novela número 1. Desde luego, súper top. Marcos, me imagino también que tú, claro, habrás leído la novela y tú como experto en la carrera de la paz, que no en vano tienes un libro con ese mismo título, hablando sobre la carrera, no sé si hay algo que te haya llamado la atención, algo que tú desconocías. Evidentemente, claro, lo que ha inventado, entre comillas, Juanjo, eso te ha tenido que llamar la atención, pero no sé si puedes hacer un análisis sobre ello. Sí, pero mira, experto, el que es el Juanjo, porque esto es una cosa que además da mucha rabia, ¿no? Porque yo escribí el libro y yo... a Juanjo le conocí en una presentación, habíamos hablado antes por teléfono y tal, y yo me daba cuenta que digo, es que yo he escrito un libro sobre algo que hay un tío aquí delante que sabe más que yo. Entonces era una sensación así como incluso un poco rara, ¿no? Porque él sí que ha estudiado prácticamente todo, y además tiene la ligazón esa familiar con su padre, que es también un tipo fantástico, un vasco así grandote y que le cuesta lanzarse a hablar, ¿verdad, Juanjo? Como a todos los vascos, yo creo. Hay de todo, pero sí, en este caso sí. Pero luego es un tío como muy entrañable, incluso, pues eso, tiene un físico entrañable, es una cosa que yo a veces lo pienso, ¿no? Y eso, y luego yo claro, la novela, que sí que la leí, me la devoré, yo la disfrutaba mucho porque un pequeño guiño metaficcional que mete él, ¿no? De mezclar realidad y ficción, pues yo por el conocimiento suyo personal y por el conocimiento de la época le pillé desde el principio, entonces me iba a ir como regocijando con ello. A mí me gusta mucho porque realmente creo que es creo que es un punto de partida y un rollo que tiene un potencial brutal. Eso es, imagínate que hubieran, tú Natalia, que te gusta tanto el fútbol y tal, imagínate que hubieran hecho un mundial en la República Democrática Alemana en 1974. Pues ahí habría un trasfondo y un intríngulis pues muy gordo, ¿no? Una cosa muy seria.
A ver, a mí me gusta más A que... ti te gusta el Atleti, ya lo sé Sí, yo. sí, a mí más que el fútbol me gusta el Atleti, es verdad. No lo vamos a negar, pero sí, pero me gustan muchísimo las historias que se cuentan en torno a los acontecimientos deportivos, a todos estos documentales de los Juegos de 1936 en Berlín o lo del 68 en México con todo lo que rodeó, ¿no? Con todos esos acontecimientos sociales, pero porque aquí en la Deporteca, ya lo sabes, Marcos, hemos defendido y de toda la vida que el deporte es un reflejo de la sociedad y que muchas Claro. veces, también como decía Mandela, el deporte tiene la capacidad de cambiar el mundo, cosa que a lo mejor los políticos no consiguen. A mí me interesa mucho esta novela de ficción, más allá de lo que es la carrera de la paz, que es una carrera que inventaron unos periodistas, un polaco, ¿no? Y un checoslovaco, si no recuerdo mal cuando leí tu libro, y organizaron como una especie de tour, como el Tour de Francia, pero al otro lado del telón de acero, y como con esa intención, ¿no? Con la intención de unir a deportistas de todo el mundo en torno a un acontecimiento deportivo y que pudieran compartir esas cosas. Yo no sé, Juanjo, si tu padre, que me imagino que habrá leído la novela, te ha contado algunas cosas que sean puntuales y que tú hayas trasladado a la historia de ficción. Sí, claro que sí. Un montón, ¿eh? Hombre, yo creo que son fáciles de identificar, entre comillas, ¿eh? Que es una cosa que la gente me suele preguntar a menudo, ¿eh? Esta historia en concreto que pasa tal y tal, ¿eso es verdad? Sí. Bueno, pues hay algunas, le voy a contar solo dos, pues tampoco quiero hacer un spoiler muy grande, pero hay dos que son muy bonitas y son reales. Una de ellas, la primera es que allí corrían también tanto obviamente la Alemania Oriental, la selección de la Alemania Oriental, que eran muy buenas, y luego corrían los de la Alemania Occidental, que no eran tan buenas. Entonces uno de los que corría era Peter Weibel, que luego fue seleccionador nacional de la Alemania unificada, con Jan Ulrich y demás. También tuvo sus rollos de dopaje, bueno, bastante conocido. Mi padre tuvo una anécdota de que este hombre vio los guantes que llevaba mi padre, los típicos estos vintage de cuero con agujeros en los nudillos, guantes de ciclista, y le quiso comprar un paquete entero. Acordaron un precio, creo que a la salida, y en la meta, cuando se los fue a entregar, le dio, no sé si la mitad de dinero o bastante menos. Entonces, bueno, mi padre se dio cuenta de que le quería estimar y le dijo: lo siento mucho, trae para aquí los guantes, que no te los pienso vender. Y luego, pues el amigo Peter, con el tema del Lost in Translation, empezó a decir: ay, que me he confundido, que tal y que cual, y al final se llevó los guantes por el precio acordado. Y de hecho consiguió ganar una etapa después, vistiendo los guantes de mi padre. No sé si tuvo relación. Y luego la segunda, que para mí es una de las más alucinantes, es que en la carrera de la paz, la propaganda, como vamos, tan típico de la Guerra Fría, les llevaban, cada vez que terminaban las etapas, y sobre todo cuando había días de descanso, les llevaban a visitar monumentos, fábricas. Estuvieron, por ejemplo, visitando el campo de concentración de Auschwitz, y una de las veces, una especie de visita o algo programado por una empresa que hacía avionetas en Polonia, les dijeron: bueno, vamos a sobrevolar la ciudad de Wrocław, que es donde estaban en descanso. Se montaron en la avioneta pensando que iba a ser un plácido paseo viendo, pues eso, la ciudad de Wrocław, y me contó mi padre que les tocó un piloto de la Segunda Guerra Mundial expertísimo, que les empezó a hacer vuelos en picado, vuelos rasantes cruzando chimeneas de las fundiciones, y que muchos de los corredores acabaron vomitando. Me extraña. Y mi padre pasó un miedo terrible, porque para esas cosas, no sé, parques de tipo Portaventura y estas cosas, es bastante... no le gustan nada, pues me dice que lo pasó fatal. Y eso se cuenta en la novela, por ejemplo. Es verdad que le he metido un input ficticio, pero se cuenta la historia como fue. Jope. Y tenían tiempo, fíjate, ¿eh? Entre etapa y etapa podían hacer esas cosas. Sí, normalmente cuando había etapa, igual, el otro día, por ejemplo, hablé con el seleccionador nacional, que todavía a día de hoy vive, tiene 80 y pico de años, Ramón Mendiburu, y me contaba que era muy habitual que, por ejemplo, los seleccionadores, si ganabas una etapa también, el corredor, iban a una recepción del Partido Comunista local. Entonces ahí les daban el speech de las maravillas del comunismo, de todo lo maravilloso que era su industria, su población, su cultura. Entonces era muy habitual, pues eso, del ayuntamiento, la fábrica de turno. Mira, antes os comentaba que solamente teníamos una fotografía, y eso es verdad, pero regalos de la carrera de la paz, banderines, juegos de café, copas, lo que te puedas imaginar, tenemos todavía cientos y cientos y cientos, y todos regalados pues por eso, por empresas, ayuntamientos, instituciones.
Sí, sí. Lo que se llama propaganda política de toda la vida, vamos. De toda la vida. Que, por cierto, la historia está ambientada en 1975. Que es el año que participó tu padre en la carrera de la paz y que ganó aquella etapa. Claro, era un momento también, era un momento también importante en España, el 75. Claro. Y muy relacionado, ¿eh? El asunto era la carrera de la paz. Tú antes has dicho que no la conocías y es lo habitual. La carrera de la paz la tiene que conocer alguien que sea muy, muy, muy seguidor del ciclismo de aquella época y que en aquella época ya anduviese en bici o anduviese en entornos ciclistas, si no, no la conocías. Hoy en día existe una versión, pero bueno, es una especie de sucedáneo. La carrera de la paz, lo que es la organización, llevaba años y años y años invitando a la Federación Española para que pudiesen a correr. Ellos querían tener los países con mayor tradición ciclista que corriesen la carrera. Y el gobierno franquista siempre se negaba. Por temas políticos, no quería saber nada, era archienemigo de los países que organizaban, países comunistas. Pero en 1975, el presidente de la Federación, que era Luis Puig, y bueno, supongo que engañaría a algún ministro de turno, aprovechando que Franco también estaba en horas bajas ya, mayo del 75 hablamos, y por primera vez acudieron, y claro, mi padre siempre me cuenta que fueron un poco con ese miedo de lo que ellos habían oído hablar, del nivel que había allí, y fue un verdadero éxito. Y volviendo a los temas políticos, después leí en prensa que en el año 76, no se acudió, pero leí en prensa que le preguntaban al seleccionador por qué no se iba. La respuesta fue que no se iba porque iban a la Vuelta a Holanda, que también era una carrera muy buena. Y la realidad es que no tenían nada que ver. La carrera de la paz era la mejor carrera amateur que había. Porque recordemos que los países comunistas no podían ser profesionales. Y no se acudió en el año 76 porque la RDA se había enfadado con el gobierno de Franco, habían roto relaciones por las últimas penas de muerte del franquismo. Fíjate cómo estaba unido la política, incluso en España, aunque estábamos bastante lejos del telón de acero. Bueno, es que tanto en España como también al otro lado del telón de acero también se utilizaba, entre comillas, se utilizaba el deporte para hacer esa propaganda. Marcos, venga, va, que nos quedan muy poquitos minutos. No, claro que es evidente lo que es que me he acordado lo que decía Juanjo, que tiene un mogollón de regalos, y yo recuerdo en una presentación que hice del libro mío La Carrera de la Paz, que tuve la suerte de contar con su padre ahí como copresentando y tal, y se plantaron ahí que parecía que iban a montar un estarache en un mercadillo, porque empezaron a sacar copas y recuerdos y tal, y yo no recuerdo, no sé si Juanjo recuerda algo que era una cosa, pero que luego la abrías y era una botella de licor o algo por el estilo. Yo no sé si tú lo recuerdas, Juanjo, exactamente qué era. Sí, no, bueno, pues al final es otra cosa también curiosa de esto de la Guerra Fría y la RDA. En la RDA todas las empresas eran públicas y, por supuesto, hay una red, una empresa pública de hoteles que se llamaba Interhotel. Y eran los hoteles a los que llevaban a los extranjeros o gente de muchísimo nivel, como generales y demás del ejército de la RDA, porque el resto de la gente, si no veía los hoteles y si los veía eran cuchitriles. Entonces, prácticamente todos los hoteles que hospedaban a las selecciones de la carrera de la paz del 75 eran nuevos. Y este hotel era uno que está en el actual Chemnitz, que entonces se llamaba Karl Marx Stadt, que lo inauguraron básicamente. Entonces le regalaron una especie de estatuilla, así de tamaño botella, que en realidad era una licorera. Sí. Fantástico. Pues Vencer en tierra de espías, de Juanjo Moral, con la base, la esencia de la historia real de su padre, también Juanjo Moral, que venció una etapa en el año 1975 en la Carrera de la Paz. Ciclismo, espías, literatura, vamos, no os podemos hacer una sugerencia mejor para que vayáis a comprarlo inmediatamente y a leerlo. Juanjo Moral, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en La Deporteca. Un placer escucharte y seguro que va a ser también un placer leerte. Igualmente, muchísimas gracias. Un saludo a los dos. Marcos, te espero dentro de unas semanas para seguir hablando de literatura y deporte aquí en La Deporteca. Sí, nada más una cosa, decir que el libro este de Juanjo Moral pues está editado por la editorial Estrella del Norte, por si alguien aprovecha y quiere comprárselo, pues ahí queda, ¿no? Para que sepan bien cómo pedirlo. Y gracias a las editoriales que apuestan por este tipo de temática. Yo me marcho ya. Un beso, Marcos. Venga, otro. Me marcho ya, pero prometo volver la próxima semana con más literatura, cine y música relacionada con los deportes.